Mediodía COPE. El Espejo. Estar informado. ¿Por quién doblan las campanas? Todos recordamos ese título que recoge una de las novelas de Hemingway y posterior película, así como la poesía de Donde. Estoy segura de que has escuchado esta frase cientos de veces, porque ¿por quién doblan las campanas? Cuando en un pueblo decíamos eso de doblar, identificábamos el toque con el fallecimiento de alguien. Cultura, tradición, otro medio de comunicación con el que las comunidades se relacionaban desde antiguo. Ahora nos avisan por el sistema e-alerta. Antes del sonido hacía vibrar las calles de los pueblos y aún recuerdo aquel incendio que calcinó gran parte de los bosques de la comunidad y tierra de Sepúlveda. Y cuando el fuego amenazaba las localidades, aquella tarde los niños jugábamos en la plaza descuidados cuando las campanas volteaban sin parar y el pánico se adueñó de vecinos que se apresuraban a formar cuadrillas para defender las casas. Pero también el volteo nos llama y nos llamaba a la víspera de fiestas, un momento alegre cuando lo escuchas a través de los cristales. Y es que las campanas y sus campanarios son una seña de identidad de nuestros pueblos de Castilla. Su música nos llena el corazón porque cada melodía que nos regalan es un recuerdo de nuestros antepasados. No olvidemos nuestro origen. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les habla encantada un viernes más, Marta Benito. Y damos la bienvenida esta tarde de viernes en nuestros estudios a José María Rubio. Buenas tardes. Buenas tardes. David San Juan, buenas tardes. Buenas tardes de viernes. Y al otro lado, en Caballar, Víctor Sanz, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, tú nos sorprendiste hace unos años con ese libro que hablaba sobre las campanas en la comarca del Río Pirón. Y esta tarde vamos a hablar de campanas, de su sonido y de la importancia que ha tenido en las comunidades, y no solo en las comunidades parroquiales, sino en todas las localidades, ¿no? Porque las campanas eran un medio de comunicación, un signo de identidad cristiana, pero también civil. Porque recordamos que los toques también eran llamadas civiles, si no me equivoco, Víctor. Efectivamente, hace unos años hice el primer estudio dentro del programa de becas de la Diputación de Segovia sobre campanas en el ámbito rural. Ya había habido algún antecedente con José Luis Alonso Pongal, que fue mi tutor, que estudió las campanas de todas las catedrales de Castilla y León, y este estudio que hicimos con su tutoría, pues venía a inaugurar, ¿no?, ese estudio dentro del mundo rural, y efectivamente así es. Los campanarios forman parte de lo que es la estructura de la arquitectura de las iglesias, pero siempre han tenido o se han utilizado con esa doble perspectiva, tanto la religiosa para llamar a los oficios religiosos, sino también para los oficios o para los trabajos o para los tiempos civiles. En esa documentación que se recopila en la BEC, que está publicada, pues desde el ámbito civil, habla desde la regulación de las jornadas de trabajo, aparte de las señales horarias, de las llamadas a concejo, dado que hasta el siglo XVI y XVII los ayuntamientos, en el caso de Segovia, que es lo que yo estudié, el concejo se reúne en los pórticos de las iglesias hasta que luego ya se empiezan a construir casas consistoriales, y esa perspectiva de doble rasero civil y religioso es importante destacar. Y si me permites, ya dejando la palabra a mis compañeros, muchos campanarios, se me viene ahora mismo el campanario de San Cristóbal de la Cuesta, esta iglesia románica bellísima, tiene una entrada exenta del templo. Se entra desde fuera del templo, y si se entra desde fuera del templo es porque estaba ese doble uso, el uso religioso para las horas canónicas, para las llamadas, como hablabas antes, de los entierros, nacimientos, etcétera, pero incluso el civil también tenía su espacio, y ahora se me ocurre también, por ejemplo, las llamadas a campanas en muchos pueblos de España. Cuando nacía un bebé se tocaban las campanas como aviso a la comunidad, pero también como bendición, ¿no?, como protección a ese bebé que nacía en la comunidad. También hemos escuchado esos toques a perdidos, ¿no? Cuando alguien había regresado a sus casas, pues ese toque a perdidos, ¿no? Se iba la persona que era del pueblo, que era la encargada, y se decía, toca las campanas porque no ha venido fulanito, ¿no? Yo creo que ese también es otro toque civil, y ese cuidado de la comunidad de unos con otros.
Efectivamente, ya en la sociedad del WhatsApp, en la sociedad del siglo XXI, en una sociedad pues en la que prima lo económico o otros valores frente a lo común, el individualismo pues ha hecho que eso se disipe, ¿no? Antes la campana era sinónimo de comunidad. La campana la pagaban o la iglesia o el concejo. Cuando hablo del concejo hablo del poder civil, porque daba servicio a todos. Y la campana era el medio de comunicación por antonomasia en términos tan extensos como los que tenemos en Castilla. Y ese toque ha perdido, pues ahora funcionan las redes sociales, pero antes ese trabajo y eso pues se ha perdido ya. Antes de que se me olvide, hay otro toque importante que por desgracia oímos de vez en cuando, que se toca incendio. Todos sabemos, nos ha tocado muchas veces, ¿no? Estando en el pueblo, ¿qué pasa? Sales, como sea, te pones las zapatillas y todo el mundo, ahí sí que se junta la comunidad y se logra un momento muy bonito, aunque luego cuando se acabe cada uno se va a su casa, pero ese momento de encuentro y de ayuda mutua sin saber de quién son las tierras, para mí me parece muy interesante. Andando un poco lo que decía muy bien Víctor, hay que decir, claro, que para que exista comunicación debe haber al menos 3 cosas importantes: el emisor, el receptor y el código, lo que es el código que tiene que haber entre los dos, ¿no? Y esto es interesante, porque en el caso de los temas que estáis tocando, fijaros, en el toque de perdidos tenía esa cosa de decir, cuando alguien se perdía, le tocaba para que el propio sonido hiciera retornar a la gente al lugar donde escuchaba. Pero eran tan listos que, claro, a veces y había que salir a buscar. A veces era un niño, ¿no? Yo recuerdo en mi pueblo, ¿no?, que cuentan alguna historia de estas, ¿no? Y luego, cuando el niño o la persona se encontraba, volvían con él y tocaban de una forma distinta para los que estaban por otros lugares, supieran que había que terminar la búsqueda. Es decir, se establecieron una serie de códigos importantísimos para identificar en todo momento lo que las campanas señalaban. Y en el caso que habéis dicho, David, de los incendios, en algunos lugares me han comentado que daban el toque y luego al finalizar del toque iba más rápido o más lento de acuerdo a la virulencia del fuego. Pero en muchos casos, con términos muy grandes, claro, cuando tú ya les tocas las campanas no sabías si era para acá o para allá. Entonces tocaban de una manera un poco diferente al final, para ver si estaba más al norte, más al sur, más al este o más al oeste. Tenemos el toque de perdidos. A mí me gustaría escucharle para que nuestros oyentes le tengan presente ese toque a perdido, que yo creo que es uno de los toques que se ha ido perdiendo, ¿no? Se ha ido perdiendo con el tiempo. Y también se van perdiendo ese oficio de campaneros, Víctor. Pues sí, antes las parroquias, sobre todo antes de la desamortización, seguro que José María y David de esto nos pueden ilustrar, tenían muchas rentas antes de la desamortización, como decía, y había oficios que se podían mantener. Uno de ellos era el de sacristán campanero, que aparte de adecentar y tener todo preparado para el culto, era la persona que interpretaba esos toques. Con la desamortización, con el éxodo rural, con la despoblación, las parroquias rurales pierden peso y esas personas encargadas de adecentar los templos, que ahora son voluntarios, igual pasa con las campanas, son voluntarias las personas que día a día tocan, en el caso de que no estén informatizadas, que eso es otro punto importante que podríamos comentar, son los que tocan las llamadas a misa o las que avisan de los oficios religiosos. En el caso de incendios, como hablábamos antes, que sigue vigente, pues son las que se encargan de tocar. Son voluntarios que lo hacen pues con muchísimo amor y muchísimo cariño, pero claro, antes había una persona que su oficio y su trabajo era ese y se encargaba de tanto cuidar el templo como tocar las campanas. Entonces, ese voluntariado que con tanto mimo cuida el patrimonio, pues el patrimonio a fin de cuentas es como una casa. Mantienes lo esencial con tal de sobrevivir. En el caso del toque de campanas, pues se mantienen porque hay gente que lo conserva, pero a duras penas hay ya toques que se recuerden porque por la modernidad, por el cambio de sociedad, por múltiples factores ya no son necesarios. Entonces, efectivamente, el oficio de campanero, salvo en templos muy pudientes o en el caso incluso de la catedral, que se mantiene, en el resto de pueblos, pues son gente que amablemente lo hace, pero que también hay que poner en esa medida patrimonial que el patrimonio por falta de memoria, por falta de uso, por múltiples factores, desaparece.
Bueno, realmente en el caso de las catedrales sí que hubo siempre el campanero oficial y cuyo trabajo esencial era tocar las campanas. Pero hay que recordar, claro, que había un conjunto de canónigos y que viene a coro, y todos esos toques que había que hacer diarios eran muchos y además muy altos, ¿no? Hay que decir que con la llegada de la mecanización, pues efectivamente hasta incluso en las catedrales desapareció, porque eso ya, apretar el botón lo hacía ya propiamente el sacristán. Digamos que la llegada de los motores mecánicos y a los sistemas informáticos, pues ha ido perdiendo el toque del campanero, y por lo tanto se ha ido perdiendo también esos toques manuales pues tan bonitos y tan queridos por todos, porque ahora tocan de forma mecánica, tocan estupendamente, pero con un rigor, digamos, de máquinas, ¿no? Literalmente. Lo que es cierto que también del año 2022 la UNESCO declaró el toque manual de campanas Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Yo creo que eso también es un reconocimiento a ese patrimonio cultural que decía antes Víctor, y a toda esa labor de tanta gente, ¿no? Que bueno, algunos incluso románticamente lo siguen manteniendo, ¿no? Hay gente estudiosa en Valencia que intentan mantener eso, y en más sitios, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un dato muy importante, ¿no? Que no debemos perder. Tenemos un patrimonio inmaterial que lo han conocido nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, aunque algunos toques se pierdan y ya no los distingamos, esos códigos. Pero bueno, estamos hablando de algo que ha sido muy importante, ¿no? Sí, y además hay que incidir en que hay ya bastantes asociaciones de campaneros muy importantes que están transmitiendo de forma voluntaria y de forma cultural este oficio. No existe, que yo sepa, todavía en la provincia de Segovia, y bonito sería, ¿verdad?, una asociación de campaneros aquí en la diócesis, en la provincia, ¿no? Porque son los que sin duda ninguna están recopilando esos toques que eran tradicionales, que han dejado de usarse, pero que los vuelven a seguir a transmitir, aunque sea de forma cultural, ¿no? Porque claro, intentar volver a lo que las campanas fueron va a ser bastante complicado con los WhatsApp, sistemas informáticos que tenemos ahora, ¿verdad? Complicado, pero recordar y guardar lo que ha sido nuestra vida, porque prácticamente un pueblo era absolutamente impensable, ¿verdad?, que pudiera funcionar, digamos, a diario sin los toques de campana. Y eso es que no lo marcaban el podemos ritmo de vida. claro, marcaban es que el incluso trabajo, marcaban sí, los pero descansos. incluso los toques religiosos también. Sí, claro. O sea, cuidado, y además hay que hacer una mención. No siempre la relación entre lo civil y lo religioso en el tema de campanas estuvo muy clara, que ha habido conflictos realmente, bueno, que como para estudiar, pero sí que es verdad incluso, ¿no?, que luego había toques religiosos que servían a la gente. Por ejemplo, ¿qué pasaba con el toque del alba de la mañana? Pues que era ponerse a la faena. ¿Qué pasaba con el ángelus al mediodía? Oye, que es mediodía, esto hay que terminarlo, que nos vamos a comer. Y la oración de la tarde, oye, recoge que el sol se va, que nos tenemos que ir a casa, ¿no? Es decir, toques religiosos reconvertidos también en toques civiles, aunque luego había, como hemos visto, claro, propiamente toques civiles en exclusiva. Decías tú que hay que recuperar ese toque de manual. Es como el folclore. El folclore no solo la música y los trajes, el folclore literalmente significa el conocimiento de los pueblos, y el lenguaje de las campanas es conocimiento de los pueblos. Uh-huh. Por desgracia, el folclore ya lo estamos encerrando en museos y sacando en fiestas de vez en cuando, pero sí que estoy contigo que había que recuperar ese conocimiento para que no se pierda del todo. Bueno, David, que es buen actor y está haciendo ahora en la catedral eso y tal, recuerda que hay varias frases que a veces que el texto dice: las campanas son como el latido del pueblo de la ciudad. Es decir, ese es algo que le hace vivir y que le hace moverse, ¿no? Si lo dice el autor del texto de la obra, sí. Luego si quieres hablamos de eso, Marta. Luego hablamos de eso, pero yo sí que ha apuntado José María esa unión de los campaneros. Yo no sé si, Víctor, conoces o a alguien que se dedique a formar a gente de los pueblos en estos toques de campanas para no perder esta tradición y este origen de donde venimos. Exactamente, yo no sé si hay algún movimiento o asociación en la provincia que se dedique a ello, pero sí que sé que hay personas que están deseando de que se aprenda el oficio, porque sí que reconocen que esto es otro factor importante dentro del panorama folclórico que hablaba antes David, que reconocen ese valor patrimonial y que hay que transmitirlo. En muchas ocasiones en la cultura popular, sobre todo aquel conocimiento que se considera importante, en ocasiones no se transmite porque se tiene mucho celo de él, la gente que lo tiene o que lo ha aprendido es muy celosa y no lo quiere transmitir. Y en el caso pues yo sí que he encontrado a personas que están dispuestas a enseñar a la gente, sobre todo a la gente de su pueblo, claro,
a enseñar el toque de campanas, que eso significa también generosidad, ¿no? Hablando en este programa que nos rodea, que estamos pues dentro del ámbito de la diócesis de Segovia, ¿no? Que es importante a nivel eclesial, si somos iglesia, somos generosos con nuestros hermanos y compartimos nuestro conocimiento. Pues hablemos de campanas, de las partes de una campana y de las campanas que tenemos aquí más cerquita en la catedral, José María. Sí, bueno, las campanas, digamos que hay como dos grandes tipos. Las romanas, que son así como más redonditas, y las esquilonadas, ¿no? Que son con más curvas, ¿no? Y con un poco como más en vertical. Esto es importante junto al peso, junto al diámetro, porque su sonido va a variar. Y eso es lo que va a hacer que podamos combinarlas, ¿no? Es verdad que en los pueblos suele haber tres, generalmente, no hay algunos pueblos que tienen más, ¿no? Y la combinación pues se suele hacer con 2 campanas, pero fijaros en la catedral que tenemos 11, ¿eh? Entonces tenemos que tener en cuenta pues todo esto, ¿no? Que la campana va a ser más aguda o más grave dependiendo pues un poco de eso, del peso, volumen, forma, tamaño, grosor y demás. Y luego, muy importante, y esto sí que lo hemos visto en algunos sitios, el badajo tiene que estar equilibrado con el grosor de la campana y con la campana. Porque claro, si pongo un badajo más gordo para que suene más la campana, lo digo de forma que la gente lo va a entender muy fácil. Si yo cojo un vaso de cristal y por fuera le doy con un cuchillo, no pasa nada, pero si le doy con un martillo, se rompe, ¿verdad? Pues eso es lo que pasa con las campanas. Y eso ha hecho que muchas campanas pues un poco se vayan rajando, ¿no? Y cuando una campana se raja, ha perdido su sonido, claro, y tenemos que cambiarla. Bueno, pues 11 tiene la catedral. Sí. ¿Nos das sus nombres porque están nombradas? Pues mira, tenemos de la catedral antigua, tenemos una de las campanas más antiguas de la diócesis, está en la catedral, que es del año 1480, pertenece a la antigua catedral, y la del Becerro, que es del año 1513. O sea, son campanas muy importantes, porque lógicamente las campanas se van renovando, pues porque se van rompiendo, bueno, pues o pierden sonido, en fin, por su uso, por diferentes razones, o por el uso o por lo que sea. Luego tenemos alguna, por ejemplo, María de la Paz, que es la de mayor tamaño en la catedral, que pesa 1.384 kilos, del siglo XVIII, igual que Santa Bárbara, y luego ya tenemos 4 del siglo XX. Tenemos 4 del siglo XX. La más jovencita es la que se llama San Frutos, que es de 1998, que pesa 579 kilos. Luego tenemos la Fuencisla, tenemos menos cuarto Cimbalillo y la Sermonera, todas del siglo XX. Como veis, algunos nombres pues se ponían por los patronos, las patronas, como tenemos la Fuencisla o San Frutos, y algunas por el uso que iban a hacerse, ¿no? Es verdad que todas las campanas tienen un nombre, pero es verdad también que muchas de ese nombre, que muchas veces viene reflejado en la propia campana, pues se ha ido perdiendo y la gente las conoce con un sobrenombre que se le ha puesto en el pueblo, que es como generalmente la conoce la gente. En mi pueblo recuerdo cuando era pequeño, decía, tenemos la campana del tin y la del tan, porque sonaban distintas, pues tal, y después mezclas el tin con la del tan y te sale este sonido y demás, ¿no? O sea, que sepamos que todas tienen su nombre, que bueno, aunque se haya perdido o no le veamos, ¿no? Porque a veces están puestas en lugares donde no es fácil de acceso, bueno, pues realmente pues la gente la ha llamado de otra manera y se la reconoce con ese nombre, ¿eh? Víctor, ¿qué te encontraste tú en los campanarios de tu zona cuando hiciste este estudio? Pues un poco el panorama que comentaba José María. La campana más antigua que me encontré fue en el pueblo de Carrascal de la Cuesta, un ejemplar del siglo XV. No sé si le gana o no en antigüedad a la de la catedral, no tengo los datos delante, pero sí que fue el ejemplar más antiguo, y el ejemplar más moderno fue en Caballera en el 2007. A partir de ahí, pues fíjate, son desde el siglo XV al siglo XXI, son 600 años de cronología de las campanas, manteniéndose esos perfiles, tanto el romano como el esquilonado. Cierto es que la campana romana suele ser más voluminosa que la esquilonada, que sí que permite más flexibilidad a la hora de los tamaños, y en su mayoría me encontré campanas del siglo XVIII, siglo XIX, de esa época, en las que la conservación, porque el uso, pues lo que no se desgasta no se rompe, y lo que se usa pues finalmente acaba quebrándose. Pues me encontré, como decía, campanas de todo tipo, y sobre todo campanas con mensajes muy bonitos y con mucha simbología. Podéis, dentro de la altura que tienen los campanarios,
la cara que mira hacia el caserío, hacia el pueblo, hacia lo que es la localidad. No hablo de la cara interior, sino la cara exterior, que allí siempre aparece rematada con una cruz. Y eso dice mucho, dice mucho de que la campana pues es un instrumento que trasciende su sonido, ¿no? Aparte del sonido ese metálico, ¿no? Con su serie de armónicos, todo el año hay una cruz desde lo alto del pueblo mirando a los vecinos y dándoles, si me permitís, la bendición. Y luego mensajes de todo tipo, oraciones, cruces de órdenes benedictinas, oraciones a la Virgen. La verdad que fue un trabajo muy enriquecedor y que dio cuenta, ¿no?, de la riqueza cultural y religiosa de nuestros antecesores, que es lo que hablábamos antes, que decíamos que antes no eran tontos y sabían cuando se tocaban las campanas para que se ubicara la persona que se había perdido o el pueblo saber que se había perdido esa persona o que ya se había encontrado, ¿no? Porque aparte de la labor que pudiera hacer el sacerdote, que en muchos casos era la persona ilustre, ¿no?, la persona ilustrada dentro del pueblo, la persona que tenía estudios, pues los vecinos, los mayordomos de las cofradías, los mayordomos de la iglesia, lo que ahora llamamos consejo económico, también ponía su impronta y daba su opinión sobre la realización de esas cruces. Entonces también da cuenta de que la gente pues tenía una mirada, ¿no?, que posiblemente ahora en esta sociedad nos sorprende, pero que da cuenta de su riqueza. Vamos a escuchar ese toque de Ángelus para cambiar de tema. Este es el toque de Ángelus. No podíamos despedir este programa sin hablar de esa visita teatralizada a la Torre de la Catedral. David. Pues bueno, es una visita teatralizada que va a tener 4 pases, ya hemos hecho uno, esta tarde será el segundo y estamos muy contentos. El pequeño grupo de teatro aficionado, pues estamos colaborando en el 5º centenario de la Catedral. Aquí a mi izquierda José María Rubio es el autor del texto, yo soy uno de los actores. Y bueno, la verdad es que ver parte de la catedral y la torre a través de los diálogos de personajes de la época, recreando esos diálogos, ¿no?, pues le da un aire totalmente distinto a la visita. No es teatro, sigue siendo visita teatralizada. Y bueno, yo creo que se hace muy agradable, intentamos hacerlo interesante, tanto el texto como los actores, intentamos que la visita sea simpática y por lo menos la experiencia hace 5 años que lo hicimos también y la de este viernes pasado, pues la gente ha estado muy satisfecha. Al final, incluso es verdad, arriba de la torre tenemos una sorpresita para los visitantes y la pena que hay que decir que el aforo es limitado y las entradas están rifadas, por desgracia. Yo sé de gente que este domingo pasado está haciendo horas de cola delante de la catedral y no ha conseguido entradas. Entonces yo ahí pido perdón en nombre de nadie, porque nadie tiene la culpa, pues que la torre tiene el aforo que tiene, ¿no? Pero es una visita muy interesante. Yo recomiendo a la gente que no conozca la torre y que quiera ver la vida de los campaneros y la historia de las campanas, que visite la Catedral de Segovia, aunque no sea de forma teatralizada. Bueno, José María, autor de esa visita teatralizada, sí, ¿no? Pues me ha apetecido mucho porque además hemos añadido, ha dicho David que lo hicimos hace 5 años, ¿verdad? Bueno, hemos añadido 3 escenas abajo con motivo de los 500 años del inicio de las obras de la catedral, pues para que la gente, de forma teatralizada también, ¿verdad?, pues conozca un poco cómo fueron aquellos entresijos de aquellos años, ¿no?, antes de empezar y al empezar la construcción de la catedral. Pero como muy bien dice David, luego ya otras 4 escenas están en la torre y yo creo que es algo que ha gustado mucho, que seguirá gustando y que, bueno, cada domingo antes del día de la representación, pues bueno, pues pueden ir a ver si consiguen entradas. Hombre, yo creo que... Alguna quedará. Hay que hacer un poco de cola y tener paciencia. Sí. Bueno, como es, Víctor, te agradecemos la presencia. Hemos intentado pues traer al recuerdo esos toques de campanas que tú trajiste con ese estudio y con esa beca de Diputación y que no podemos olvidarnos. Muchísimas gracias, Víctor, por estar esta tarde con nosotros en El Espejo. Compañeros. Un saludo. Gracias, David. Gracias, Marta. Gracias, José María. Gracias, Marta. Concluimos aquí este espacio del Espejo de la Iglesia en Segovia. Volveremos con todos ustedes la próxima semana. Están escuchando Mediodía COPE. Les dejamos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.